Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy súper feliz porque estoy haciendo dos cosas que me gustan muchísimo. Una es viajar y la otra es cocinar. Y si les gusta que haga este tipo de videos así mezclando la cocina con un poco de naturaleza, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Si vieron el video anterior ya saben que estoy en la provincia de Córdoba, estoy en las Cabañas Pléyades, muy cerquita de Capilla del Monte, pasando unos días hermosísimos y disfrutando del lugar y las energías hermosas que hay acá. Y por eso me inspiré y preparé una rosca de Pascua súper sencilla. Y como siempre me gusta ayudarlos para solucionarles un poquitito el tema de la cocina. Hice esta rosca de Pascua súper simple, así que vamos a prepararla. Arrancamos la receta y vamos a formar un fermento previo. Para ello, en un bowl vamos a poner 2 cucharadas de azúcar. De los 50 gramos que teníamos en total de la receta, saqué 2 cucharaditas de azúcar. Le vamos a agregar 1 cucharada de levadura seca, que serían 7 gramos, y 25 centímetros cúbicos de leche. La leche debe estar tibia, ni fría ni caliente. Así que agregamos la leche tibia y vamos a disolver bien nuestro azúcar y la levadura. Una vez que hayamos logrado esto, le vamos a agregar 2 cucharaditas de harina 4 ceros o harina de todo uso y lo vamos a integrar muy bien. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios si les gustaría que les enseñe a preparar unas facturas súper sencillas con crema pastelera y con membrillo. Una vez que lo tengamos listo, le vamos a poner por arriba un repasador y vamos a dejar esto a un costado en un lugar cálido, así nuestra levadura se activa y se forma una esponja. Mientras se va formando la esponja, vamos a ir preparando el resto de los ingredientes, así que en un bowl vamos a poner 250 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Lo vamos a dejar a un costado. Y en otro bowl vamos a poner un huevo, el azúcar que nos quedaba, le vamos a agregar la ralladura de un limón. Acá también, si quieren, le pueden agregar ralladura de naranja, una cucharadita de esencia de vainilla y 4 cucharadas bien generosas de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero también pueden utilizar algún otro aceite que no tenga gusto, como aceite de maíz. Una vez que tengamos todo esto listo, lo vamos a integrar muy bien. Cuando ya tengamos todo esto integrado, vamos a volver al bowl donde teníamos la harina y se lo vamos a agregar. Y para cuando termine de hacer todo esto, mi fermento ya estaba listo. Miren qué lindo que está. Así que se lo voy a agregar al resto de la preparación. Como último ingrediente le vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de leche. La leche debe estar tibia y vamos a formar un bollo. Si te gustan las preparaciones con levadura, te voy a dejar unas recetas para que puedas disfrutar. En el canal hay unas medialunas súper simples de hacer, que acá arriba te voy a dejar el enlace. Y si no, te puedes hacer un pan integral que queda buenísimo, o un pan con harina blanca que también sale muy bueno. Y si por ahí llegas a tener algún acontecimiento especial, acá arriba te voy a dejar unos pancitos chips
que salen espectaculares. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la descripción están todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. De igual forma, todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Por ahí puede ser que se les quede un poquitito pegado en las manos, así que le pueden agregar un poquitito de harina, pero la idea es no agregar tanta cantidad de harina, así la rosca de Pascua no nos sale muy seca. Así que vamos a formar el bollo y luego vamos a comenzar a amasar. Vamos a amasar este bollo hasta que nuestra masa esté bien lisita. Si preparan esta rosca de Pascua y me quieren mandar la fotito, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Cuando nuestra masa esté bien lisa, la vamos a poner dentro de un bowl y la vamos a tapar. A la masa la vamos a dejar descansando hasta que duplique su volumen. Mientras la masa se queda levando, quiero mostrarles este hermoso lugar. Miren la vista que tengo desde la cocina. Es un lugar fantástico con todo el monte y con el cerro que está acá atrás. Cuando nuestra masa haya duplicado su volumen, la vamos a sacar del bowl y con la ayuda de las manos vamos a ir haciendo un hueco en el centro del bollo para intentar formar esta rosca de Pascua. Una vez que tengamos lista la forma de nuestra rosca de Pascua, vamos a tomar una asadera, le vamos a poner apenitas una gotita de aceite y lo vamos a distribuir muy bien. Y arriba vamos a poner la rosca de Pascua. Una vez que la tengamos dentro de la asadera, por arriba le vamos a poner un repasador para que nuestra rosca duplique su volumen. Acá tienen dos opciones, o le ponen un repasador por arriba, y si no, lo que pueden hacer, le pueden poner una bolsita de nylon y por arriba el repasador, así mantiene más la temperatura y leva muchísimo más rápido. Recuerden que siempre que estamos utilizando masas con levadura, cuando la dejemos leudando, tiene que estar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Así que vamos a dejar nuestra rosca que duplique su volumen. Depende del día, de la temperatura que esté haciendo, puede ser que les lleve un poquitito más de tiempo o un poquitito menos de tiempo. A mí en total me llevó unos 40 minutitos hasta que duplicó su volumen. Una vez que nuestra rosca haya duplicado su volumen, la vamos a pintar con un poquitito de doradura, que la doradura se hace con un huevo y un poquitito de leche, a los cuales los integré muy bien. Y con un pincelito le pasé por arriba a nuestra rosca de Pascua. Y esta rosca se va a ir a un horno precalentado a 180 grados por unos 15 minutitos. Pasado este tiempo, vamos a sacar la rosca del horno y la vamos a decorar con la crema pastelera. Yo estoy utilizando la crema pastelera que está en el canal, que es una receta súper sencilla, así que los invito a que miren esta receta, que les voy a dejar el enlace acá arriba. Obviamente que la crema pastelera la van a tener que hacer con anticipación para que esté bien fría. Así que cuando hayan pasado estos 15 minutos le vamos a poner la crema pastelera por arriba. Como yo estoy lejos del pueblo y me di cuenta que no tenía una manga, improvisé una manga con una bolsita de estas de azúcar. Lo único que hice es abrir la bolsita de un lado y del otro lado que quedaba cerrada le corté apenitas una puntita y así logré tener una manga improvisada. Después puse la crema pastelera dentro de la bolsita y así obtuve esta manga. Con esta manga improvisada decoré la rosca por arriba
como más me gustó, y la llevé al horno por 10 minutitos más. Cuando pasaron los 10 minutos y para decorarla un poquitito más, le puse un poquitito de chocolate derretido, unas almendras y unas nueces, y así ya tenemos esta rosca lista. Miren qué linda que quedó. Ahora la voy a cortar para que la vean cómo quedó por dentro. Miren, tiene una miga espectacular, quedó súper esponjosa, así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau chau.